La Revolución Rusa. La Revolución Rusa constituye, junto con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, la trilogía revolucionaria más influyente en la época contemporánea. Unida a la Segunda Guerra Mundial, se configuró como uno de los hechos más decisivos del siglo XX. Primero, definiremos algunos conceptos, que son clases sociales, revolución violenta, dictadura del proletariado, economía planificada y centralizada y partido único. Y después hablaremos del desarrollo de la Revolución Rusa, un breve recuento de la era de los zares, acontecimientos que antecedieron a la revolución, toma del poder por los bolcheviques, gobierno de Lenin y las principales medidas económicas que estableció, y por último, un breve análisis del periodo de Stalin. Las clases sociales son un tipo de clasificación socioeconómica empleada para establecer los grupos en los que se vive la sociedad, tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos. Las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según una serie de criterios compartidos con respecto a lo social y económico, como la riqueza, ingresos monetarios, ocupación laboral, acceso a la educación, poder político, poder adquisitivo, creencias, valores, hábitos de consumo, entre otros. Para Marx, las clases sociales se pueden definir de dos maneras: desde la relación que tienen los individuos con los medios de producción y la forma que se obtienen sus rendimientos económicos, o la conciencia de las clases que cada grupo social tiene. De estas nociones surge el concepto de la lucha de clases, con la cual Marx buscó exponer la rivalidad entre las clases sociales, especialmente entre la burguesía y el proletariado, como consecuencia del sistema capitalista. La revolución violenta. La revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos: social, económico, cultural, religioso, entre otros. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentes y suele percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y construcciones colectivas. La dictadura del proletariado es un concepto político propio del marxismo, que se refiere en un estado en el que el proletariado, que son los obreros industriales asalariados, tiene el control del poder político en lugar de la burguesía, que son los grandes propietarios capitalistas, cuyo dominio es considerado en oposición a una dictadura de la burguesía. El término fue adoptado por los fundadores del marxismo, Karl Marx, Friedrich Engels, en el siglo XIX, tomando como primer ejemplo la Comuna de París. Economía planificada y centralizada. La economía planificada es un sistema económico en el que los elementos de una economía, que son la mano de obra, capital, recursos naturales, están sujetos al control y regulación gubernamental, diseñados para lograr los objetivos de un plan integral de desarrollo económico. Una economía de planificación centralizada es un sistema económico en el que el Estado o el gobierno toma las decisiones económicas en lugar de que éstas se realicen mediante la interacción entre los consumidores y las empresas. En este tipo de economías, los precios están todos controlados. El gobierno establece planes para el futuro y la economía es manejada por los burócratas. En general, no hay recompensa por asumir riesgo económico y las empresas no pueden fallar. Partido único o unipartidismo. Es un sistema político en el cual solo existe un partido político con opciones de alcanzar el poder. Esto no significa que sea el único partido existente, sino que incluso cuando hay varios, ha ocupado de tal modo todas las administraciones públicas y estatales, lo que hace imposible que otro gane las elecciones. Los sistemas unipartidistas son tolerantes con un cierto nivel de oposición, ya que su presencia es necesaria para crear la ilusión de pluralidad, legitimidad y democracia. Existen varios tipos de unipartidismo. Voy a hablarles de tres. En el fascismo, el unipartidismo implica la progresiva eliminación de todo tipo de oposición hasta erradicar las elecciones.
El unipartidismo nacionalista es propio de las naciones que recién han conquistado su independencia. Corresponde a periodos de transición y consolidación del poder. Según las condiciones históricas, el partido único puede perpetuarse en el tiempo y derivar en una dictadura. En el unipartidismo marxista-leninista, normalmente se mantienen las elecciones para sostener la reputación democrática del gobierno. Sin embargo, no existen opciones reales de elegir un partido distinto. Solo el partido de gobierno podrá ganar. A continuación, comenzaremos a contar el desarrollo de la Revolución Rusa, su historia y los hechos más importantes. Comenzaremos con la era de los zares. A lo largo del siglo XIX, Rusia permaneció ajena al proceso de industrialización que se desarrollaba en Europa y en otros continentes. El inmovilismo social y político la sustrajeron a los cambios que alteraron las estructuras de buena parte del mundo occidental. Por eso se considera que la Rusia de los zares en los inicios del siglo XX era un país atrasado. La Rusia de principios de siglo era un país atrasado económica, social y políticamente. Sin embargo, desde el punto de vista internacional, ejercía el papel de gran potencia militar. Lo era solo en apariencia, pues su ejército se había ido quedando anticuado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, como puso de relieve la Guerra de Crimea. Esta situación se apreciaba en tres planos: económico, social y político. En el plano económico, a comienzos del siglo XX, Rusia era un país preindustrial, anclado en el pasado, con un predominio absoluto del sector agrícola. La estructura de la propiedad descansaba sobre grandes latifundios en manos de la aristocracia, la corona, la iglesia y otros agricultores acomodados. La tierra era trabajada por campesinos analfabetos. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, solo el 14,5% de la población vivía en las ciudades. La industrialización, iniciada tardíamente y circunscrita a grandes urbes, dependió siempre del capital extranjero y de la iniciativa del Estado. La acción privada fue escasa, en parte debido a la debilidad de la burguesía rusa. La subordinación económica al capitán foráneo obligaba al pago de importantes intereses que eran financiados mediante gravosos impuestos, soportados por la parte más frágil de la sociedad rusa, que era el campesinado. En el plano social, Rusia conformaba un vasto imperio con más de 22 millones de kilómetros cuadrados, con múltiples etnias de diferentes lenguas y regiones. A mediados del siglo XIX, su población sobrepasaba los 120 millones de habitantes, de los que unos 100 millones eran campesinos. Dentro de la sociedad se distinguían bien las siguientes clases. El campesinado constituía el estrato social mayoritario. Este se organizaba en unidades aldeanas denominadas mir. La aristocracia era muy conservadora y ostentó hasta 1861 privilegios señoriales de carácter feudal. Era propietaria de enormes haciendas agrícolas y percibía abundantes rentas que le permitían desarrollar un elevado tren de vida. La burguesía, numéricamente exigua, representaba un escaso peso social y político, pues Rusia se había quedado al margen de las revoluciones burguesas. El proletariado industrial era igualmente reducido, si bien poseía una elevada conciencia de clase y una politización, debido a la implantación de ideologías revolucionarias procedentes de Europa. Las clases medias, consolidadas y en ascenso en los países industrializados, eran aquí casi inexistentes y sirvieron en gran medida a la cantera de la burocracia del régimen zarista. La integraban profesionales liberales o comerciales asentados en las ciudades. En las zonas rurales estaban representados por un reducido número de campesinos acomodados, no sujetos a la servidumbre y propietarios de cuantiosas tierras. No obstante, fue de las clases medias de donde surgió en gran medida la minoritaria clase intelectual que constituyó el semillero de límites opuestos al zarismo, como son Lenin y Trotsky.
En el plano político, se mantenía incolumne el estado totalitario propio del antiguo régimen. El poder era detenado por una monarquía absoluta y teocracia precedida por el zar, que era el emperador. Pertenecía a la dinastía de los Románov, apoyado en 4 pilares: la nobleza, el clero, el ejército y la burocracia, arropados por una omnipresente policía política. Aunque existía un parlamento llamado Duma, sus poderes estaban a merced del zar, que disfrutaba de la potestad de convocarlo o disolverlo. Era una forma de gobierno autocrática, pues el zar concentraba en sus manos el poder supremo del Estado y lo ejercía sin límites. Además, era el máximo representante de la Iglesia ortodoxa. Las libertades políticas eran inexistentes y los disidentes u opositores eran perseguidos por la policía, que extendía sus tentáculos por todos los rincones del imperio. Las deportaciones a Siberia y las ejecuciones como método represivo de la oposición eran frecuentes. A lo largo del siglo XIX, fueron surgiendo en Rusia una oposición, cuyo origen hay que buscarlo en los sectores más ilustrados de la sociedad. De él surgieron numerosos líderes de distintas formaciones políticas. Al margen del objetivo común de estos grupos, compartían la destrucción del zarismo. Sus diferencias fueron a menudo irreconciliables. Se destacaron el nihilismo, el populismo, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Constitucionalista Democrático y el Partido Obrero Socialdemócrata. El nihilismo estaba integrado por inconformistas, muchos de ellos miembros de las clases altas, que se oponían a la política reformista del régimen. Promovían la destrucción mediante una revolución campesina y la socialización de la tierra. El populismo persiguió una revolución socialista campesina. El MIR era la base sobre la cual habría de iniciarse el camino hacia el socialismo, jalonado por la colectivización de la tierra, sin necesidad de un tránsito previo por el capitalismo burgués. Sus postulados no obtuvieron el deseado éxito, y en torno a 1890 el movimiento perdió gran parte de su fuerza. El Partido Socialista Revolucionario, fundado por Chernov en 1901, propugnaba una sociedad colectivista de base rural, y sus principales apoyos le vinieron del campesinado, aunque también contaba con simpatizantes entre los obreros industriales. El Partido Constitucionalista Democrático, fundado en 1905, de signo liberal, era partidario de una república parlamentaria al estilo occidental. El Partido Obrero Socialdemócrata, fundado en 1898, su ideología era marxista. A partir de 1903, en su segundo congreso, se dividieron en 2 corrientes: la menchevique, minoritaria, partidaria de la revolución de obreros y campesinos, consideraba necesario un periodo de transición que transformara a Rusia en un país industrializado, con un régimen democrático burgués. Los bolcheviques, mayoritaria, más radical que el anterior. Su dirigente era Lenin. Era partidario de la toma del poder, luchando simultáneamente contra el zarismo y contra la burguesía liberal. Frente al marxismo ortodoxo de los mencheviques, sostenía que aunque Rusia no había pasado por una revolución burguesa, era posible, bajo el liderazgo de una minoría concientizada y decidida, alzarse con el poder por medio de un golpe de mano. Por tanto, no era necesaria una fase previa burguesa.